Vamos a empezar entonces con nuestro análisis del eurodólar. Perdón, ayer dije que iba a subir este video, pero tuve problemas para grabar. Bueno, entonces para yo empezar con un análisis de un par, siempre me gusta empezar con el gráfico más grande, el time frame más grande, que en este caso sería el mensual. Y sin ningún tipo de indicador, yo no uso indicadores para... Sí uso indicadores, pero para empezar a analizar un par desde lo más grande, para yo guiarme, no utilizo ningún tipo de indicador. Me gusta tener el gráfico lo más limpio posible para yo así poder marcar los niveles de soporte y resistencia importantes y las directrices. Entonces vamos a empezar. Bueno, nosotros tenemos que históricamente el eurodólar se ha venido moviendo en una tendencia alcista principal, donde podríamos llegar a marcar una línea de tendencia uniendo estos mínimos y vemos que el eurodólar se ha movido eh, con un movimiento muy de libro, ¿no? Con su impulso, su retroceso. Aquí viene otro impulso, viene otro retroceso, viene otro impulso. Y desde el 2008, aproximadamente desde el 2008, el precio ha venido bajando en una tendencia bajista, pero que corresponde a un retroceso, o sea, corresponde a lo que el precio había venido haciendo acá, lo que hizo acá, y ahorita una vez más lo está haciendo acá. Entonces podríamos esperar que como el precio está tocando y me está respetando muy bien esta línea de tendencia, por ejemplo me la respetó aquí, se acercó un poquito a la línea de tendencia, pero igual ustedes tienen que entender que la línea de tendencia no es una zona exacta, es decir, que el precio, si yo tengo una línea de tendencia, si yo tengo una línea de tendencia, no tiene que ser milimétricamente exacta. Si el precio se está moviendo así en la línea de tendencia, no tiene que venir y tocármela para yo decir, listo, ya tocó la línea de tendencia, ahora sí, compra. Porque esto en realidad es una zona, el precio no es un mercado lineal. Como no es un mercado lineal, no podemos esperar que muchas veces sí pasa, muchas veces sí la respeta muy, muy bien milimétricamente, como lo está haciendo en estos casos de por acá, pero muchas veces no lo hace, como en este caso. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a seguir. Esperen, yo borro esto. Bueno, entonces tenemos esta línea de tendencia y tenemos el movimiento del precio como les había dicho. Entonces aquí lo que nosotros podríamos esperar es que el precio se moviera otra vez en otro impulso, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí y como lo hizo acá también. Sí, podríamos extrapolar un poquito esta línea. Lo que pasa es que la data, sí, la data que nosotros tenemos acerca del precio, nomás viene desde 1972 hasta la actualidad. Entonces, atrás de eso no tenemos ningún tipo de información acerca de lo que el precio hizo. Listo. Entonces, una de las cosas que nosotros podríamos llegar a hacer es clonar esta línea de tendencia y ponerla en los máximos. Y vemos que el precio se ha movido como una especie de canal alcista, donde vemos que estos máximos se han respetado muy muy bien. Por ejemplo, aquí se respetó, aquí también se respetó, perdón, se ha venido respetando la directriz acá arriba, el techo pues del canal se ha venido respetando muy bien. También se respetó aquí también se respetó. Entonces, ya nosotros teniendo esto, tenemos un panorama más amplio y un mapa de lo que ha venido haciendo el precio históricamente. A partir de esto, nosotros podemos empezar a buscar subtendencias más pequeñas en los gráficos semanales, en los gráficos diarios, en los intradiarios, que son los de 4 horas, los de 8 horas, los de 1 hora, etcétera. Listo, entonces, antes de irnos a un gráfico más pequeño, nosotros podríamos ver, por ejemplo, que aquí hay una línea de tendencia bajista, si unimos estos máximos de aquí, y vemos que se ha respetado muy bien, se ha respetado aquí, se ha respetado también aquí, se ha respetado aquí, por lo que esta directriz que yo acabo de dibujar aquí es importante en el caso de que se llegara a romper, porque vemos que, espero yo borro estas flechas para que no nos confundamos más adelante.
Entonces, viendo que esta directriz bajista se ha venido respetando y vemos que también esta línea de tendencia alcista se ha venido respetando, nosotros podríamos decir que el precio se está encerrando en una zona donde puede llegar y estallar, donde puede llegar, perdón, donde puede llegar y si yo tengo esto, el precio en algún momento va a romper ya sea a la baja para buscar una venta o al alza para buscar una compra y en ese caso ir a buscar el techo del canal. Pero bueno, eso serían posiciones demasiado largas porque pues si nosotros vemos desde que tocó el techo del canal y vino a tocar el piso del canal, fueron aproximadamente unas 103 barras. Y si tenemos en cuenta que en este gráfico cada barra corresponde a un mes, serían 103 meses. Entonces vemos que son posiciones, si nosotros abriríamos un trade por acá, sería una posición bastante, bastante larga. Entonces, podríamos entonces llegar a marcar zonas de soporte y resistencia importantes, por ejemplo, este soporte de aquí, bastante importante, más o menos a esta zona donde el precio lo respeta, donde el precio lo respeta aquí, el precio también lo respeta aquí, lo respeta aquí, lo respeto acá. Listo. Entonces ya una vez nosotros teniendo este panorama, nosotros ya nos podríamos bajar de gráfico a uno más pequeño. Vámonos a ir, por ejemplo, al semanal a ver qué es lo que nosotros vemos aquí. Lo mismo, entonces vemos entonces que el precio ha venido respetando esta directriz bajista y ahorita se encuentra en una zona donde se va a mover con mucho ruido a causa de lo que está pasando por el coronavirus y toda la crisis mundial y la recesión económica mundial. Entonces se va a mover con mucho ruido probablemente dentro de esta zona, hasta que va a llegar un momento donde el precio va a estallar probablemente al alza y va a continuar su tendencia alcista previa. ¿Qué más podríamos ver aquí nosotros? Nosotros aquí, por ejemplo, podríamos ver un impulso de Elliott. Podríamos ver, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, tenemos tenemos un ABC para hacer la onda 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 para hacer la onda 3 acá arriba, tenemos la onda 4 y tenemos la onda 5, pero esto es de un grado mayor, así que vamos a subirle el grado de los numeritos. Vamos a primario, superciclo, no. Eso, dejémoslo en menor. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ondas de Elliott, bajo la teoría de las ondas de Elliott, el precio se mueve en tres ondas impulsivas y dos ondas correctivas. Esas ondas correctivas serían la 2 y la 4 y las ondas impulsivas serían la 1, la 3 y la 5. Cuando son ondas correctivas, se mueven en un movimiento de tipo ABC. Entonces tenemos aquí un A, B y C para hacer la onda 2 que habíamos marcado aquí. Tendríamos la onda 3 completa acá con la onda 4. La onda 3 sería todo esto. Si nosotros vemos aquí, ponemos una especie como de canal. ¿Por qué lo llamamos una onda? Porque es un movimiento con fuerza. Es un movimiento con fuerza ya sea al alza o a la baja. Una onda tiene fuerza, tiene decisión del mercado, es decir que el mercado se está moviendo con fuerza, casi que con retrocesos muy pequeños porque la fuerza es mucho mayor y por eso es que lo llamamos una onda. Entonces, toda esta onda de aquí sería calificada como la onda 3. De hecho, lo vemos en el oscilador de Elliott con estos picos verdes de por aquí y seguida de la onda 4 y luego la onda 5. Si vemos entonces la onda 5 también es parecida a la 3. Vemos que el precio se mueve con decisión y con fuerza hacia el alza. Listo. Esperen. Entonces ya tenemos este panorama.
podríamos entonces calcular con la herramienta de retroceso de Fibonacci si se encuentra en algún nivel importante el precio en estos momentos. Entonces vamos a trazar desde el principio de la onda 1 hasta el final de la onda 5. Vemos que el precio en estos momentos se encuentra cerca del 61,8%. No lo está respetando muy bien, pero vemos que sí está respetando esta directriz alcista. Entonces, muy probablemente el precio vaya a continuar su tendencia alcista posteriormente luego de toda esta recesión económica. Vámonos entonces a un gráfico diario a ver qué vemos. De hecho, aquí podríamos llegar a marcar también otro conteo de ondas de Elliott. Podríamos entonces marcar esto como 1, A, B, C, para hacer la onda 2. Todo esto sería la onda 3, la onda 4 y la onda 5. Vemos que es muy parecida a la que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Pero lo mismo, vamos a bajarlo vamos a dejarlo ahí. Vamos a bajarlo de grado. Sí, dejémoslo ahí. Entonces vemos onda 1, tenemos A, B, C para hacer la onda 2, tenemos toda la onda 3, tenemos A, B, C para hacer la onda 4, tenemos la onda 5 y tenemos la corrección de todo el movimiento. Si vemos, el movimiento solamente se invalida, perdón, el conteo solamente se invalida si en el retroceso de todo el impulso sobrepasa el principio de la onda 1. Entonces este sería nuestro nivel de invalidación. Si el precio llegase a romper este nivel, este conteo de ondas de Elliott estaría invalidado. Listo, entonces esto no es fácil de contar bajo las ondas porque es algo que se ha movido con mucho ruido. El precio se ha movido como una especie de canal bajista. De hecho, si podemos poner podemos marcar estas zonas de por aquí, por ejemplo. Vemos que el precio se ha movido como una especie de canal y que apenas ahorita con todo el problema del coronavirus y el tema del barril del petróleo, el precio del barril del petróleo, perdón, se ha movido con mucha más volatilidad del mercado en estos últimos meses. ¿Qué más podríamos llegar a marcar aquí? Podríamos marcar zonas de resistencia y soporte, aunque no las veo tan, bueno, aquí tendríamos una. Por aquí podríamos llegar a tener otra, más o menos por esta zona. Con estos máximos de por acá podríamos marcar una zona de soportes y resistencias por aquí. Y listo. Nosotros vemos, por ejemplo, que a veces el precio no respeta muy bien esas zonas y hace lo que se llaman falsos rompimientos. Un falso rompimiento es eh, cuando yo tengo, por ejemplo, un nivel, ya sea un soporte o una resistencia. En este caso vamos a llamarlo soporte. El precio viene con una tendencia previa, choca con el nivel, hace lo que se llama un testeo y lo rompe, pero al romperlo el precio se devuelve y vuelve a quedar en el soporte y luego continúa con una tendencia previa. Esto es lo que se conoce como un falso rompimiento. Vamos entonces a bajar de gráfico, vamos a bajarlo ya a los intradiarios, que son los de horas. Vamos a bajarnos al de 4 horas a ver qué es lo que podemos ver. Entonces ya cuando nosotros llegamos bueno, yo personalmente cuando yo llego a los gráficos intradiarios ya empiezo a activar los indicadores. Yo utilizo dos indicadores, bueno, tres de hecho, aunque el Ichimoku no lo utilizo tanto ya, pero utilizo la media móvil de 100 periodos y la media móvil exponencial de 50 periodos. La de 100 también es exponencial. ¿Para qué yo hago esto? Porque yo para entrar en una posición, a mí me gusta tener varios niveles de confirmación. ¿Qué son esos niveles de confirmación para mí? Son como argumentos para yo decir que el precio probablemente pueda llegar a cambiar de tendencia. Los argumentos que yo uso son que el precio se encuentre
el precio se encuentre alejado de la media móvil de 50 periodos. Que se rompa la estructura del precio. Podríamos llegar a también a ver un patrón de cambio de tendencia. Y podríamos llegar a ver una divergencia en los osciladores. Yo utilizo el oscilador de Elliott porque a mí me gusta contar ondas de Elliott, pero hay gente que no cuenta ondas de Elliott, podrían utilizar por ejemplo un RSI, un MACD, que de hecho el oscilador de Elliott es un MACD, pero sí, o sea, el caso es buscar una divergencia en los osciladores. Vale, entonces yo me baso en estas confirmaciones para yo entrar en una posición. No simplemente o sea, con que se me cumple una de estas no es suficiente para yo entrar en una posición. Yo tengo que tener más de tres o al menos tres para yo entonces entrar en un trade. Una que yo sí considero que es muy importante y que se tiene que dar en, en todas las veces que yo piense entrar, que es la divergencia en el oscilador. Yo tengo que ver una divergencia. Si todos los demás se me cumplen y yo no veo una divergencia, yo no voy a entrar en un trade, porque probablemente pueda ser un retroceso de mayor grado que ya lo vamos a ver. Vale, entonces estas son mis argumentos para yo entrar en una posición. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vemos que en este nivel de acá, el precio se encontraba prácticamente que bastante separado de la media móvil de 50 periodos. Vamos a quitar la de 100, que en este momento no la necesitamos. El precio se encontraba bastante separado de la media móvil de 50 periodos. Vemos también que el precio aquí tocó la línea de tendencia alcista que habíamos dibujado en el gráfico mensual y me hizo una especie de doble techo aquí. Vino el precio con una tendencia bajista, con un impulso bajista, me dibujó como una especie de doble techo para luego cambiar de tendencia. Entonces ahí ya se me cumplieron dos cosas. Se me cumplió un patrón de cambio de tendencia, se me cumplió que el precio estuviera alejado de la media móvil de 50 periodos. Vamos a ver entonces, vamos a bajar a un time frame más pequeño para ver si logramos ver una especie de divergencia. Para yo ver las divergencias, nosotros tenemos que contar aproximadamente unas 100 barras, entre 100 y 140 barras, dice la teoría. Por ejemplo, aquí tenemos 56, entonces no nos sirve para yo buscar divergencias porque necesito al menos 100 barras para buscar las divergencias. Entonces vamos a buscar divergencia en gráficos más pequeños, vamos a irnos a uno de 2 horas a ver qué es lo que vemos. Entonces vemos dos cosas. Vemos, aquí ya tenemos unas 110 barras, nos sirve, sí. Entonces vemos un impulso bajista y vemos esto en el oscilador de Elliott. Vemos que en el oscilador de Elliott cada vez hay mínimos menores, es decir, este mínimo de acá fue menor al de acá, fue menor al de acá, fue menor al de acá, y estos de acá también fueron menores a los de acá. Entonces, bueno, entonces si nosotros unimos estos mínimos, vemos que el precio en el oscilador ha venido bajando con bastante fuerza. Y, y cuando nosotros nos vamos al gráfico, nosotros nos fijamos aquí en los mínimos también. Tenemos este mínimo de aquí, tenemos esta serie de mínimos de aquí, y vemos que cada mínimo es más bajo que el anterior. Al igual que en el oscilador, cada mínimo es más bajo que el anterior. Entonces, en este momento no tenemos ninguna divergencia para nosotros entrar en un trade a largo plazo. Ahora, probablemente sí haya una divergencia en un gráfico menor. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un gráfico de una hora, podríamos ver, no, tampoco hay divergencia. Entonces, probablemente estemos ante una contracción y el precio vaya a continuar cayendo en las próximas semanas a raíz de todo lo que ha pasado con el coronavirus y con el precio del petróleo, que ha venido bajando también. Listo. Bueno, sí, se alcanza a ver una pequeña divergencia aquí. Si nosotros ampliamos este gráfico, vemos entonces que este mínimo
y este mínimo de aquí fue más bajo que este mínimo de acá. Si nos vamos entonces al oscilador, tendríamos que este mínimo de aquí correspondería a este mínimo de aquí y que este mínimo de aquí correspondería a este mínimo de aquí. Entonces, esto es lo que yo llamo una divergencia. ¿Qué es una divergencia? Cuando en el gráfico te muestra un lower, bueno, que en un gráfico te muestra que este mínimo fue más bajo que este mínimo, pero en el oscilador te está mostrando que este mínimo fue más alto que este mínimo. Eso se llama una divergencia, o sea, cosas contrarias que pasan entre el precio y el oscilador. Este mínimo fue más bajo que este, pero no pasó lo mismo en el oscilador. Eso es una divergencia y eso es una señal de que probablemente el precio pueda cambiar de tendencia. Listo, entonces vimos una divergencia, vimos que el precio se encontraba alejado de la media móvil de 50 periodos en el gráfico mensual. Entonces ahorita vamos a buscar un rompimiento de estructura. También vimos el patrón de doble techo aquí, perdón, de doble piso, perdón. Entonces vamos a buscar ya un cambio en la estructura. ¿Cómo nosotros buscamos un cambio en la estructura? El cambio en la estructura se da cuando se rompa, en caso de tendencia bajista, cuando se rompa el último máximo. Digamos que el último máximo en este caso sería aquí, más o menos a esta zona. Cuando el precio rompa ese último máximo y se apoye en él, y si me cumplan todas las condiciones que mencioné anteriormente, estaríamos ante un posible cambio de tendencia. Entonces yo aquí a este nivel yo entraría en largo. Aquí, ¿por qué no entré? Porque el precio en ningún momento llegó y se apoyó en esta zona de por acá. Simplemente el precio rompió y continuó con su tendencia. Eso a veces pasa, se nos van los trades, pero pues es mejor prevenir que estar perdiendo dinero en los mercados. Si vino a retestear este nivel de aquí, por ejemplo. Este máximo aquí sí lo vino a retestear. Bien, vimos que el precio rompe este nivel de aquí, hace un retest a lo que sería el soporte y luego hace un nuevo máximo más alto. Esperen, yo borro esto. Entonces, bueno, entonces tenemos una tendencia alcista dentro de una tendencia bajista mayor que habíamos visto en los gráficos diarios y en el gráfico semanal. Y aquí podríamos llegar a marcar una línea de tendencia. Vamos a ver. Sí, ahí está. Donde el precio se fue moviendo. Vamos a ver si podemos marcar. Bueno, si el precio se fue moviendo. Podríamos llegar a marcar un impulso de Elliott aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos marcar esto como un A, B y C. La onda C viene en 5 movimientos. La onda C viene en 5 movimientos que sería, en este caso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, tenemos entonces que esta estructura alcista que se había venido creando desde que yo dije en esta zona de por acá, el precio fue subiendo y se me frenó en este nivel de aquí. Si nosotros vemos este nivel de aquí corresponde a esta zona de ruido que se encuentra aquí y aquí. Entonces probablemente es una zona donde el precio pueda rebotar, que es justamente lo que hizo en este momento. ¿Qué más tenemos? Que en este instante, para este pico de aquí, el precio se encontraba bastante alejado de la media móvil de 50 periodos en 4 horas. Vamos a ver cómo estaba en diario. También lo mismo, estaba un poquito separado de la media móvil de 50 periodos.
pero se ve más claro en el de 4 horas. Entonces, muy probablemente el precio, lo que les digo, cuando el precio se encuentra tan alejado de la media móvil, el precio vuelve a ella. También pasa acá, miren, se encontraba alejado de la media móvil, el precio vuelve a ella. ¿Qué más vemos acá arriba? Bueno, además de ver el final del impulso, porque después de una onda 5 viene una corrección bajista, vemos también una figura de cambio de tendencia, vemos un hombro, cabeza, hombro, vemos aquí el hombro izquierdo, vemos la cabeza, vemos el hombro derecho y vemos ya entonces la caída. Vemos un pullback, este pequeño pullback fue a la zona a la zona de base, donde si nosotros marcamos una zona de base por aquí, perdón, si nosotros marcamos una zona de base por aquí, este pequeño pullback fue a la zona de base. Entonces a la gente que le gusta ser conservadora y opera con figuras técnicas, estuviese entrando entonces por aquí en un trade, buscando un beneficio de 2 a 1, 3 a 1, lo que ustedes busquen, lo que a ustedes les guste buscar. Y ya con su gestión de riesgo. ¿Qué más vemos? Vemos entonces que el precio se está moviendo en una línea de tendencia alcista, la rompe y aquí hace un retest a la línea de tendencia, a la línea de tendencia alcista. Hace un retest por abajo de ella y esto es muy común que pase cuando nosotros tenemos una línea de tendencia alcista y vemos que el precio se mueve en esa dirección y el precio la rompe con fuerza y luego vuelve a ella. Nosotros estaríamos buscando ventas en este punto de aquí. En este punto aquí estaríamos buscando ventas para que el precio finalmente terminara cayendo así, que es justamente lo que sucedió aquí. El precio se está moviendo en su línea de tendencia alcista, la rompe con fuerza y luego hace un retest a la línea de tendencia. Luego tenemos un impulso bajista, tenemos 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que les digo, luego de 5 ondas viene entonces una corrección bajista. ¿Qué más vemos aquí? Vemos también un patrón de cambio de tendencia, vemos un doble piso. Vemos un doble piso aquí y vemos aquí y aquí. Entonces aquí se formó el doble piso, un piso aquí, un piso acá. Eso es un patrón de cambio de tendencia. Vamos a ver si en este momento se encontraba la media móvil de 50 periodos alejada del precio. Siempre esas distancias entre la media móvil y el precio se buscan en gráficos mayores, nunca se buscan en el mismo gráfico. Entonces, por ejemplo, sí. Entonces vemos que aquí el precio se encontraba bastante alejado de la media móvil de 50 periodos en 4 horas. Vamos a ver cómo se encontraba en un día. Aquí estamos. Vemos que también en un día se encuentra bastante alejado de la media móvil de 50 periodos, por lo que estaríamos buscando entonces una entrada en ese punto. Entonces, tenemos que el precio se encuentra alejado de la media móvil de 50 periodos. Tenemos un patrón de cambio de tendencia y tenemos una divergencia en el precio. Vamos a buscar la divergencia. Tenemos que este bajo de acá fue más bajo que el bajo de acá, por un poquito, fue minúsculo, pero este bajo de acá fue más bajo que el bajo de acá. Nosotros en el oscilador vemos entonces que este bajo de aquí del oscilador que corresponde a este bajo, no fue más bajo, sí, perdón, fue más bajo que este bajo de aquí que corresponde a este bajo de aquí en el oscilador. Vemos que este bajo del oscilador fue más alto que el bajo de acá. Y en el precio vemos justamente lo contrario. Este bajo de aquí fue más bajo que el bajo de acá. Entonces, eso es lo que llamamos una divergencia. Entonces, se cumplió que la media móvil de 50 periodos estuviese alejada del precio en un gráfico mayor. Se cumplió un patrón de cambio de tendencia. Se cumplió entonces la divergencia. ¿Y qué vamos a esperar entonces? Vamos a esperar a que el precio me rompa la estructura. Entonces, ya habíamos marcado esta zona de soportes aquí. Ya habíamos marcado esta zona de soportes aquí anteriormente. Entonces vemos que tenemos entonces que romper esta zona para que el precio se apoyara en ella y esto me confirmaría entonces que la estructura del precio ha sido rota, que es justamente entonces lo que pasó. El precio venía bajando, retestió la resistencia, volvió a bajar, la rompe con fuerza, se apoya en ella y continúa con una tendencia alcista. Entonces, eso es un trade una posición que yo abrí la semana pasada. Yo entré en la posición
entré en el trade aquí, más o menos como a este nivel yo entré, por todos los argumentos que les estoy diciendo y busqué un beneficio de 2, sí, busqué un beneficio de 3 a 1. Puse el stop loss más o menos a esta zona, ¿por qué? Porque si el precio llegase a romper nuevamente, nuevamente este soporte así, yo voy a dejar que me toque el stop loss. ¿Por qué? Porque muchas veces esto podría ser lo que se llama, lo que les comentaba ahorita, que podría ser un falso rompimiento. Entonces yo no voy a ampliar mi stop loss porque el precio, con todo lo que está pasando mundialmente, lo más probable es que el precio continúe su tendencia bajista previa. Hasta que no salgamos de la crisis, el precio va a seguir bajando. Entonces, yo a esto, a esta tendencia alcista que yo veo aquí, más bien yo la veo como un retroceso de una tendencia bajista de un grado mayor. Entonces, de hecho, nosotros podríamos poner aquí una línea de tendencia alcista y vemos que el precio ya la rompió. El precio llegó a esta zona de máximos, a esta zona de máximos de por aquí. El precio rompe con decisión esta línea de tendencia alcista y en este momento se encuentra retesteándola. Entonces nosotros aquí vamos a buscar un patrón de cambio de tendencia en un gráfico menor para buscar una venta. Para buscar una venta ponemos un stop loss más o menos como de 35. Me gusta poner stop loss no más de 60 pips. Entonces siempre me gusta buscar esos trades donde los stop loss no son tan amplios. Y buscaríamos un take profit aproximadamente. Me gusta buscar los take profit de 2.5 a 3. No me gustan tan largos porque se toma mucho tiempo y me consume mucho swap en la cuenta. Y ya, entonces buscaríamos esto. Yo no voy a entrar en un trade, yo no voy a entrar en una venta aquí, ¿por qué? Porque el precio me está subiendo con bastante fuerza. Cuando el precio corrige, el precio no corrige con fuerza. El precio cuando corrige, corrige débilmente. Ejemplo, ustedes ven aquí este movimiento de barras blancas que son barras alcistas, que es un movimiento decisivo, es un movimiento fuerte al alza, y luego el precio corrige, pero si ustedes ven, el precio se demoró más en corregir que lo que se demoró en subir, y es normal porque las correcciones toman más tiempo, se tardan más que los impulsos. Entonces, yo al ver que esta corrección fue lenta, no fue decisiva porque fue con mucho ruido, el precio se movió así, y eso es muy común que pase en las correcciones. Ya cuando el precio se mueve con decisión, como lo está haciendo en este caso, lo hace a uno dudar y le quita validez al rompimiento de estructuras. Entonces lo que uno hace es esperar y probablemente buscar en gráficos menores si el precio va a respetar esta directriz alcista y lo va a utilizar como resistencia para finalmente terminar cayendo a buscar estos niveles de soporte de por acá. Y pues ahí estamos. En la actualidad vamos a bajarlo de timeframe a ver qué vemos. Entonces vemos también que el precio también en esta corrección se ha movido con decisión, se ha movido casi sí que sin ruido. Entonces vamos a esperar a que se rompa la estructura del precio aquí para yo entrar en una venta. Antes no voy a entrar en una venta. ¿Por qué? Porque pasa lo que le pasa a la mayoría de traders principiantes, y es que ellos entran en una posición porque creen que va a pasar algo. Ejemplo, aquí yo creo que el precio va a caer, pero el yo creer no es suficiente y no es suficiente argumento para yo entrar en una posición. Yo tengo que esperar a que el precio me diga que va a caer. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando se rompe la estructura del precio. Entonces, la gente por impaciente, porque no tiene tiempo, porque quiere hacer otras cosas, entra en posiciones sin antes que se, perdón, entra en posiciones antes que se rompa la estructura del precio. Y por eso es que la gente pierde mucho dinero en Forex. Porque no es porque no sepan, no es porque no sepan de estructura, sino porque no saben entrar. Saber entrar es, sí, yo creo que el precio va a caer aquí, pero no por el simple hecho de yo creer, yo voy a abrir mi posición aquí. Yo voy a esperar a que el precio me rompa estructuras. Y ya, dicho eso entonces, como un panorama más general, el precio en esto, pues a raíz de todo lo que está pasando, el precio es muy probable que termine cayendo. Esto solamente puede ser una contracción alcista eh, de esta tendencia bajista previa. Entonces probablemente el precio, si me rompe la estructura que había dicho aquí, el precio, el precio podría llegar a buscar
el precio podría llegar a buscar otra vez el piso del canal y se puede mantener aquí, se puede mantener, de hecho se puede mantener subiendo en toda esta zona que era lo que habíamos marcado en el gráfico mensual, que parecía como una especie de triángulo donde el precio se estaba viendo encerrado, hasta que finalmente el precio me rompa, me haga un retest a la línea de tendencia y buscaría entonces compras. Listo, esto, entonces ya eso sería todo por hoy.